Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia de la cría de aves en la preservación de las especies, y Loro Parque es especialista en reproducción de loros, un área que en determinados sectores despierta suspicacia y que sin embargo es de fundamental importancia para la protección de estas especies en sus propios hábitats. Y vamos a hablar de este tema con el director científico de Loro Parque Fundación, don Rafael Zamora. Don Rafael, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel y compañía. ¿En qué consiste este trabajo, don Rafael? Bueno, consiste en aprender de los animales lo más cerca posible de ellos, que es la clave. Eso es lo que se llama el trabajo ex situ, o sea, bajo cuidado humano, vamos a decir, lejos de la naturaleza, y el trabajo in situ, que es en la naturaleza, y nosotros hacemos ambas cosas, ¿no? Esa es una herramienta muy poderosa porque al tener, en el caso de Loro Parque y Loro Parque Fundación, tenemos más de 50 años de trabajo con animales, especialmente con loros, y los parámetros clínicos, los parámetros de cría, todas las medidas que se pueden sacar de los animales, que es un continuo, ¿no? Porque están dando datos continuamente que se están volcando en un sistema, en una base informática, son una herramienta fundamental para trabajar también en campo y conservar las especies, pero esto va mucho más allá. Aquí en Loro Parque Fundación cada año nacen más de 1.200 pichones, eso es mucho, una cantidad importante, de más de 300 especies, 350 especies y subespecies, la mayor reserva genética viva de loros del mundo. Y ese aporte causa un daño dramático a la caza furtiva, porque el mercado ilegal de captura de aves en sus lugares de origen se ve totalmente destruido cuando existen ya esos animales a nivel doméstico y bajo cuidado humano. Todos los animales que nacen bajo el cuidado y la observación del ser humano son los mejores representantes de sus iguales en la naturaleza, y para los cazadores furtivos pierde el interés porque no pueden pedir sumas exorbitadas o capturarlos y poder ofrecerlos de manera ilegal en los mercados del mundo. Entonces es importantísimo, es fundamental, y más en los centros zoológicos acreditados, porque se está haciendo una labor de trabajo con las especies que se van a extinguir o que estuvieron a punto de extinguirse, y gracias a eso se han podido salvar a 12 especies de la extinción, y eso es lo que nos distingue a Loro Parque Fundación a nivel mundial en la conservación de especies. Todos nuestros proyectos llevan un aporte financiero y el más importante es un aporte técnico, en donde nosotros dictamos desde aquí qué tenemos que hacer con los animales gracias a esos conocimientos que, bueno, que no se estudian a nivel ecológico en campo porque no se tiene la disponibilidad, la cercanía a los animales, y aquí sí lo tenemos. Entonces, la combinación de los biólogos de campo con los biólogos y los veterinarios que trabajamos cercanos a ellos es muy poderosa y es lo que realmente salva los hábitats y conserva las especies. El Loro Parque tiene un centro de cría que, por cierto, estuve yo hace muchos años, tremendo, en La Vera, cerca allí del Puerto de la Cruz. Bueno, está en el Puerto de la Cruz, La Vera, y allí es donde se desarrollan estos programas de reproducción y cría. ¿Cuántos animales pueden vivir allí? Bueno, una media de 3.500 a 3.700 y cuando estamos en plena época de cría, y ahora están naciendo, ahora estamos por encima de los 200 pichoncitos nacidos, y esto va en incremento a medida que van pasando los meses y que estamos adentrándonos en la primavera. Entonces, bueno, ahí ya rozamos las cifras de los 4.000, y luego hay que enviar animales de estos a otros centros que continúan con la reproducción, y también los más comunes están también presentes en el mercado especializado local de mascotas, porque hay muchos muy comunes que es importante que la gente tenga disponibilidad de estas especies para lo que te comentaba, para que no haya la más mínima posibilidad de que entren esos animales capturados, que no tiene sentido una captura en la naturaleza, porque son animales que, bueno, su salud va a estar en peligro, van a ser animales con estrés, muchos van a morir en el camino, y esto hay que erradicarlo, y para eso está, bueno, el trabajo de CITES a nivel internacional, que nosotros participamos directamente desde hace muchos años, España en general, y se tiene un control y un censo de los animales que va directamente con el Ministerio, ahora mismo de Transición Ecológica, que trabaja con CITES,
y tiene que haber un censo poblacional donde se registran las anillas, los microchips, donde se sabe el historial y de la trazabilidad de cada ejemplar. Y estamos hablando de ejemplares que viven aquí en Loro Parque, que tienen algunos más de 45 años. Eso es una edad considerable, donde han pasado muchas cosas y todo eso está reflejado en ese sistema informático. ¿Todos los loros tienen el mismo tiempo de incubación? Pues no todos los loros tienen... Hay algunos, esto es una buena pregunta, porque hay algunos que llegan al mes, a los 28 días, Ajá. y hay otros que es extraordinario, animales grandes muy primitivos, el caso del loro de Basa de Madagascar, que estamos hablando de escasos 16, 18 días, son capaces de eclosionar los pichones, casi como un canario de aquí, un canario silvestre, un canario doméstico, estamos hablando de 14 días de incubación. En el caso de los loros hay una variabilidad, y sobre todo porque hay loros de todos los tamaños y de todas las partes del mundo en el cinturón tropical y subtropical del planeta Tierra. ¿Ellos hacen nidos? Pues sí, hacen nido o lo aprovechan. En la naturaleza aprovechan lo que hacen los pájaros carpinteros y cuando hay una oquedad entran y lo terminan de hacer y realmente sí fabrican su nido porque machacan madera, destruyen madera en el interior para que esté acolchado y sus huevos estén bien protegidos y tienen que hacerlo, tienen que tener una entrada segura para evitar los depredadores, porque en la naturaleza esto tarda mucho y algo que te tengo que contar. Hay muchos de nuestros loros, la gran mayoría, algunos tardan hasta 10 años en poner su primer huevo, en ser maduros. Entonces, para eso hace falta una experiencia, son monógamos, tienen una pareja con la que se entiendan muy bien, una pareja armoniosa, para poder hacer todo el ciclo de la cría. Y en eso nosotros los acompañamos y a veces tenemos que hacer intervenciones que hemos desarrollado aquí en Tenerife, en la naturaleza, para poder aumentar el número de pichones que tengan éxito en el medio natural. Y todo esto es precioso. Vamos. A mí me llama la atención, ustedes tienen una expresión que son criados a mano. ¿Qué significa que son criados a mano? Bueno, pues que hay algunos loros, precisamente, que como los padres no tienen experiencia y nuestra parte, en la zona del mundo donde vivimos, el clima es muy suave, aquí los loros que tardarían en la naturaleza 6, 8, 9 años en empezar a reproducirse, aquí lo hacen un poco antes. Ajá. En la naturaleza ocurre, y esto es pasto de los depredadores, que forma parte del ecosistema y de ese equilibrio ecológico, pero aquí nosotros en especies complicadas tenemos que criar a mano esos pichones que los padres no son capaces de criar o utilizar la incubación artificial. En eso también somos maestros, somos número 1 a nivel mundial y conocemos esos parámetros para incubarlos bien y criarlos a mano con papillas especializadas en donde trabajamos con investigadores, en este caso belgas, que trabajan con nosotros mano a mano y vamos diseñando las papillas especiales que lleva cada tipo de animal en cada fase de su vida. Esto parece fácil de decir, pero es tecnología aplicada a la nutrición y para eso tenemos expertos aquí que están trabajando en eso continuamente. ¿Cuál es la mayor dificultad de la cría de loros, doctor? Bueno, la mayor dificultad realmente es estar atento cada año a cada pareja. Si tenemos tantas parejas como tenemos aquí, no tendremos que olvidarnos de cada fase del protocolo. Y lo más complicado es que los loros son como nosotros, ninguno es igual a otro. No todas las parejas se llevan bien, hay que ser parejas armoniosas, se tienen que escoger entre ellos para que la cosa funcione y en eso tenemos que decidir los que estamos todos los días encima de ellos mirando a ver cómo actúan. Entonces eso es enormemente complejo porque no es como una máquina de fabricar tornillos, hay múltiples variables, el clima, el carácter de ellos, cómo venga la comida, la variabilidad de comida, cambiarlo en el momento adecuado del año y de repente hay que hacer cambios porque si las cosas no funcionan hay que estar atento. Entonces eso es complejo, es difícil, pero es apasionante. Muy ¿Se escapan los loros? ¿Se les escapan? No, absolutamente no. Tenemos medidas de seguridad, zonas de doble puertas, pasillos que están cubiertos y en el caso del centro de cría pues tiene doble malla, tenemos un sistema de invernaderos, uno con una malla que evita que si se escapara alguno del interior, pues inmediatamente se puede capturar en ese recinto, ¿no? Que siempre está cerrado. Y luego también actúa como un potente imán para cualquier loro que se pudiera ser escapado a nivel doméstico de la zona, pues es un tremendo atractor, porque claro, con esa población tan grande, pues van a oír su voz rápidamente, incluso a casi 1 kilómetro, y entonces van a acudir a esa zona y se pueden también capturar. ¿Son buenas mascotas los loros? Pues sí, en líneas generales sí,
pero no todos son adecuados para cada domicilio ni para cada dueño, ¿no? Hay algunos que son más complejos y necesitamos conocimientos y estar al lado de expertos, y hay otros que son fantásticos, que son los más comunes, que son los agapornis, los inseparables, las ninfas, algunas amazonas que son deliciosas en su carácter y cómo hablan, cómo se expresan. Esos para la gente en general son maravillosos, pero hay que calcular que pueden sobrevivirnos, que son muy longevos. Ajá. Y entonces hay que calcularlo en el tiempo, porque si es un capricho de uno de nuestros hijos, tenemos que decirle, mira, cuando te vayas a estudiar, si te vas a ir a estudiar fuera, el loro queda aquí, y tenemos que ver el plan, ¿no? Hay que hacer un plan acorde con la longevidad de cada uno de estas especies. ¿Cuánto puede vivir un loro de eso? Bueno, realmente por poder vivir hay récord de 80, 90, incluso sobrepasar los 100 también ha ocurrido, no es lo más frecuente, pero tenemos que calcular una mínima de todas las especies de loros, la media que hemos calculado además con la Universidad de La Laguna, que hemos hecho un estudio maravilloso de la longevidad en los loros. Tenemos que calcular una media de 20 a 25 años mínimo, desde el más pequeño hasta el más grande. Eso lo pueden aguantar bastante bien. Bueno, qué interesante todo esto. Doctor, gracias por atendernos, don Rafael Zamora, que es el director científico del Loro Parque, y gracias por ese trabajo de investigación que hacen constantemente. Un placer, y sobre todo darle eco, porque las preguntas importantes dan información importante. Entonces es un placer hablar contigo porque das en el clavo y son cosas interesantes para contar. Un abrazo muy fuerte. Buen día. Buen día. Capital Radio.